Génesis 39, 22 al 23. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. La prisión. José tiene que enfrentar la prisión, la cárcel. Hemos entendido que José es un hombre de integridad, es un hombre de honor, es un hombre espiritual. Él no hizo nada malo. Que por ser llamado por Dios, por ser un hombre que tuvo sueños y revelaciones de Dios acertadas y que no lo entendieron en su familia, fue llevado a un hoyo, fue metido en hoyo, fue vendido como esclavo, fue llevado a una casa que no es suya, ahí Dios lo prosperó, no hizo nada malo y por hacer lo bueno, por mantener su integridad, por mantener su honor, termina en la cárcel. ¡Qué injusticia! Humanamente, José estaba experimentando las injusticias. Es un hombre de alta ética, de espiritualidad y honor, pero ahora se encuentra en la prisión. La prisión no es un lugar cómodo, no nada más representa los lugares incómodos, las prisiones son lugares incómodos. No es un lugar de honor, no es un lugar en donde haya gente de buena reputación. Cualquier persona que cae en la cárcel, su reputación se viene hasta los suelos. No obstante, el carácter ético de José lo llevan a ocupar un puesto importante en la misma prisión. Qué interesante, en la prisión. Entendemos que José fue puesto en prisión, en una prisión de Estado. La prisión de la cual la Biblia nos está hablando aquí es una prisión de Estado, no era cualquier prisión. Es donde estaban todos los delincuentes de Estado, los delincuentes que habían hecho algo en contra del rey, algo en contra de la nación, eran delincuentes que necesitaban tener un cuidado muy especial. No entendemos por qué José fue llevado a la cárcel, pero sí sabemos que fue por un propósito divino. Cuando le digo que no entendemos por qué fue llevado a la cárcel, es porque el delito del cual se le acusaba, que era haber intentado deshonrar a la esposa de un alto oficial del gobierno, merecía la muerte. Él era un esclavo. Así que la pena de este hombre era la muerte. Sin embargo, terminó en la cárcel. Algunos de los estudiosos de la Escritura llegan a la conclusión que posiblemente Potifar se dio cuenta de la clase de mujer que tenía. Era una mujer mala. Y tal vez se dio cuenta y no quiso cometer una injusticia con José. Y con la cárcel fue suficiente para poder detener toda la turbación política que se había creado alrededor de ello. Y posiblemente él mismo fue el que pudo haber permitido que José pudiera ser beneficiado en la cárcel. No sabemos a ciencia cierta qué pasó. Pero lo que la Biblia sí dice es de que a pesar de que José estaba en una situación difícil, una situación nada cómoda, una situación nada buena, él ahí pudo florecer. Es como las flores de los weeds o las flores. Yo no sé si usted ha visto, hermano, en su driveway de concreto, ahí en cualquier huequito, grieta que haya, que le cae tantita tierrita y tantita agüita, de pronto usted ve que germina una planta. Así son los hijos de Dios, hermano. No importa, definitivamente no importa dónde estemos. Si Dios nos pone para florecer, ahí vamos a florecer. José así fue. José fue puesto en un lugar en donde lógicamente no había ninguna oportunidad. Pero ahí José pudo florecer. Está en prisión. Una prisión es un lugar de castigo y en ella no hay destino.
En una prisión es un lugar de castigo y en un lugar de castigo no hay destino sino una larga espera para una condena mayor o la paga de una pena. José estaba ahí en la cárcel, no sabemos si esperando un juicio o estaba cumpliendo una condena. ¿Cuál era el destino de José en la cárcel? Ir a ningún lado, hermano. Quedarse en la cárcel toda la vida, sin merecerlo. Así que esto nos lleva a una pregunta que ha sido la pregunta que ha causado controversia durante todos los siglos de la era cristiana. La pregunta es la siguiente: ¿por qué a las personas buenas les pasan cosas malas? Esta es una pregunta que muchos se han hecho. Posiblemente usted se lo ha hecho. Posiblemente usted la ha escuchado. Otros la han creado. Hay gente profesional, hay gente muy importante que se hace la misma pregunta y por su nivel de influencia ha logrado acaparar la atención tanto de periodistas, de medios, de filósofos, de libros, de escritos, de muchas cosas con esta pregunta, lo cual ha trascendido a toda la cultura y a todos los tiempos, y lo que ha traído al corazón del hombre sin Dios es duda. Dudando de un Dios que es bueno y poniendo en duda la bondad y la misericordia de Dios, si no es que algunos han llegado a dudar aún de la existencia de Dios porque no han estado satisfechos con la respuesta a la pregunta: ¿por qué a las personas buenas les pasan cosas malas? Los hombres que se oponen a Dios han usado esta pregunta para negar a Dios. Hay hombres que sin necesariamente negar la existencia de Dios, no conciben a un Dios bueno permitiendo cosas malas. Eso inclusive le pasa a muchos cristianos. Dicen: ¿cómo es posible que Dios, siendo bueno, me está permitiendo que me estén pasando estas cosas? El problema radica en dos cosas. Número uno, la ignorancia de que la razón del mal en el universo no es Dios, sino es el pecado. La respuesta a esta pregunta tiene una doble experiencia o una doble proyección. La primera es de que la ignorancia de que la razón del mal en el universo es el pecado. La gente no ha entendido el Evangelio. En el Evangelio se le explica que somos pecadores y que la razón de la maldad del hombre, la razón del mal que hay en el universo no es Dios mismo, sino es el pecado del hombre. Por eso es que hay pasajes que lo hablan claro. Uno de ellos es cuando dice que la creación gime por su redención. Hay mal en la creación. Hay mal aún en los animalitos, en la creación, hay mal en los seres humanos. Somos víctimas de ¿qué? De la maldad del hombre. El pecado trajo graves consecuencias. Lo hemos estudiado en muchas ocasiones durante este estudio del libro de Génesis. Por eso, hermano, el evangelio del arrepentimiento es la única respuesta a esta pregunta. Si no existiera esta pregunta, no podríamos hablar del evangelio del arrepentimiento. Pero si hay mal en el universo es por causa del pecado. Y por causa del pecado necesitamos arrepentirnos. Hay mal en el universo por el pecado y por el pecado que otros hacen. Y esa es la razón por la que sufrimos. Sufrimos por nuestro propio pecado. Sufrimos por la herencia del pecado, porque en Adán todos pecamos. Y sufrimos como consecuencia de los pecados de las personas que están alrededor de nosotros. La maldad que hay en ellos nos llega. Hermano, usted no sabe en qué momento algo le puede pasar. Usted puede estar de turista en algún lugar como hace en esta semana, estar en Nueva York conociendo la Gran Manzana y aparecer un loco en su carro y lo atropelle. ¿Cómo es posible que a una persona buena que solamente fue a tomar un viaje, que tuvo la bendición de tomarse unas vacaciones, de pronto se encuentre metido en un problema como estos? Va a tomarse un viaje y hay un atentado terrorista.
¿Por qué le pasan cosas buenas, malas a las cosas buenas? Porque estamos, hermano, metidos en un mundo pecaminoso. Mire lo que dice el libro de Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3. 37 al 39. Lamentaciones 3, 37 al 39. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. ¿En qué? En su pecado. ¿Por qué hay mal en la humanidad? Por causa del pecado. ¿Por qué hay enfermedad en la humanidad? Por causa del pecado. ¿Por qué hay dolor? Por causa del pecado. Número 2. Dije que eran 2 proyecciones. La segunda es, la primera es la idea de que la falta o la ignorancia, de que la razón del mal en el universo es el pecado. La segunda es esta, la idea de bondad o maldad que hay en las personas. Usted y yo tenemos diferentes ideas posiblemente de lo que es bueno y lo que es malo. Y ese es un grande problema. No está en los hombres determinar que algo es verdaderamente bueno. Lo único que podemos determinar es si algo es cómodo o incómodo, si algo es agradable o desagradable, si algo es satisfactorio o es insatisfactorio. Solamente juzgamos las cosas si son feas o si son bonitas, si son placenteras o son dolorosas. ¿Y cuál es lo natural para el ser humano? Si es doloroso, entonces es malo. Si es placentero, es bueno. Si es feo, es. Entonces, ponemos en 2 columnas las cosas malas y cosas buenas. Y las cosas que son placenteras, las cosas que son cómodas, que son agradables, que son satisfactorias, son buenas. Y las cosas que son insatisfactorias, que son desagradables, que son feas, son malas. Esa es la idea que tenemos, ¿verdad? Y la tenemos todos y la compartimos los seres humanos. Pero déjeme decirle que los valores de Dios, Él tiene una licuadora donde mete nuestros conceptos, los licúa, y en cada una circunstancia de cada una de nosotros tiene diferentes parámetros. Y solamente Él conoce lo que es bueno y lo que es malo para nosotros. Hay cosas que son definitivas que son malos. El pecado es malo para nosotros. Lo inmundo no se debe tocar. Ese es un no. Hay cosas en la palabra que nos enseñan que son un no. Sin embargo, las situaciones de la vida que vienen a nosotros no siempre van a ser placenteras, no siempre van a ser agradables, no siempre van a ser bonitas. En muchas ocasiones van a ser desagradables, incómodas, difíciles de enfrentar. Pero dice la palabra, como decía Job, ¿recibiremos de Dios los bienes y no los males? Dios es soberano, mi hermano. Así que no está en el hombre determinar que algo es bueno o que es malo. Si juzgamos la situación de José, ¿cuál es nuestro veredicto? Es malo. Estaba en una situación mala. Pero Dios, imagínese si hubiera tenido usted una conversación con Dios ese día. Dios, mira a tu siervo José. Es fiel, es íntegro, está en la cárcel, esto está mal. ¿Qué respondería Dios? Está perfecto. Usted tendría una discusión con Dios. Llegó Satanás y le dijo, mira cómo tienes a Job. Lo tienes bien. Y de pronto a Dios no le interesó decir, ok, vamos a cambiarle el ambiente, vamos a moverlo a un lugar más difícil. Y para nosotros eso fue malo, pero para Dios fue bueno.
Hay algo que debe suceder en nuestra vida, la perspectiva de las cosas es la clave. Job lo dijo muy bien, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y no pudo haber visto Job a Dios de la manera que lo vio si no hubiera pasado por una terrible prueba. Por eso, mi hermano, debemos entender que las situaciones difíciles de la vida, las cosas malas que nos pasan a nosotros, tienen un propósito. Hay un cuento que nos ilustra muy bien esta realidad. Se lo voy a contar. Un cuento popular que dice así. Es la historia de un anciano que vivía en un pueblo pequeño. Él era el más pobre, pero poseía el más hermoso de los caballos blancos. El rey le había ofrecido una pequeña fortuna por el caballo. Después de un fuerte invierno en el que este anciano y su familia casi muere de hambre, los hombres del pueblo vinieron a visitarlo y le dijeron: anciano, casi no puedes mantener a tu familia, vende el caballo y te harás rico. Si no lo haces, serás un tonto. El anciano contestó: es muy pronto para hablar. Meses después el hombre despertó para encontrarse que su caballo blanco se había ido. Una vez más la gente del pueblo vino y le dijeron al anciano: ¿ves? Si hubieras vendido el caballo serías rico. Ahora no tienes nada, eres un tonto. El anciano contestó: es muy pronto para hablar. 2 semanas después el caballo regresó y con él vinieron 3 caballos blancos. Anciano, le dijo la gente, nosotros somos los tontos. Ahora puedes venderle el caballo al rey y aún tendrás 3. Eres muy listo. El anciano respondió: es muy pronto para hablar. La siguiente semana el único hijo del anciano estaba montando uno de los caballos. Este lo tiró y rompió sus piernas. Las personas del pueblo vinieron al anciano y le dijeron: anciano, si hubieras vendido el caballo al rey, serías rico y tu hijo no se hubiera accidentado. Eres un tonto. El anciano respondió: es muy pronto para hablar. Bien. El siguiente mes una guerra se inició con el pueblo vecino. Todos los jóvenes del pueblo fueron enviados a la batalla y todos murieron. La gente del pueblo vino y le dijeron al anciano: hemos perdido a nuestros hijos, solo tú no lo perdiste. Si hubieras vendido tu caballo al rey, tu hijo también hubiera muerto. Eres muy inteligente. El anciano respondió: es muy pronto para hablar. Mis hermanos, en estas situaciones de la vida, siempre será muy pronto para hablar, porque no conocemos el propósito que Dios tiene todavía para el futuro. Usted no sabe que las situaciones que están allá atrás en su pasado, las cuales algunos psicólogos le querrán curar, no sabe que fueron propósito de Dios. Se sufrió. ¿Cuántos han sufrido en el pasado? ¿Cuántos han perdido en el pasado? ¿Cuántos han ganado en el pasado? La vida es un ciclo de ganar y perder, pero el final es un triunfo. El Señor Jesús lo vivió en su vida. Él murió. Él resucitó. ¿Sí? Y la última palabra no se ha dicho. Se dirá en el futuro. En este reino, mi hermano, recuerde que hay una dimensión presente y una dimensión futura. Hay un sí, pero aún no. Y mientras exista el aún no, estaremos en un proceso de búsqueda, en un proceso de purificación, si lo podemos llamar así. Es un trato de Dios hasta que lleguemos al lugar, el momento que Dios tiene destinado para nosotros. Y cada paso que en la vida nosotros demos y en cada situación que nosotros estemos, sea buena o sea mala, Dios tiene el control. Y debemos entender que en cada situación de la vida que estemos, el control no lo tiene usted, no lo tengo yo,
lo tiene Dios. La verdad es que lo único que puedo entender aquí, hermano, es que solo Dios tiene el control de todo. Yo sé que no queremos y nos da miedo, hermano, enfrentar el futuro. Cuando conocemos a Dios, hermano, usted y yo necesitamos más fe en Dios, porque a Dios se le puede ocurrir cualquier cosa. Yo sé que usted y yo le pediremos, Señor, mira, nada más que no sea muy duro tu trato. Pero eso no lo podemos orar, hermano. ¿Cuántos quisiéramos pedirle a Dios, Dios, ya párale? Pero no es así, mi hermano. Dios es el único que tiene el control. Así que algunas cosas que debemos entender son las siguientes. No podemos evitar ni controlar que cosas malas sucedan. Dios es soberano. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos diciendo que nosotros debemos aprender a depender de Dios en las situaciones difíciles. Cuando sufrimos, pasamos por el trato normal de la vida y es el propósito de Dios, el sufrimiento. El sufrimiento es malo desde la perspectiva humana, pero el sufrimiento es propósito de Dios desde la perspectiva divina. Si no, la muerte de Jesús hubiera sido algo de bajo valor, pero la muerte de Jesús es la obra de amor más alta, sublime y grande del universo. La muerte del Señor Jesús es un sufrimiento que nos da el ejemplo de la bondad, de la perfección y de la obra más maravillosa del universo. Es una paradoja porque no lo entendemos, como algo cruento, cruel, se convierte en la obra de amor más grande y mejor del universo. La muerte de Jesús en la cruz. ¿Qué implica esa muerte, hermano? Sufrimiento y dolor. Sufrimiento y dolor. Las grandes y buenas cosas en este mundo que ha pecado necesitan sufrimiento. Recuerdo la palabra. Y en esta palabra está implícito esto. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Hay amor, pero el amor implica sufrimiento. ¿Sí? Pedro le dijo a Jesús, cuando Jesús habló de su sufrimiento, Jesús se acercó a sus discípulos y le dijo, es necesario que los líderes de esta nación, que los líderes y los sacerdotes entreguen al Hijo del Hombre, sea muerto, sea entregado. Dice que Pedro lo tomó aparte, quiso convenir con él y le dijo al Señor Jesús, en ninguna manera esto te acontezca. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Jesús reprendiendo esta filosofía antisufrimiento, porque el sufrimiento era propósito de Dios. Era propósito de Dios que su hijo padeciera. Y esta filosofía ante sufrimiento tuvo que ser detenida por el Señor Jesús. Era natural que Pedro le dijera, oye, evítate el sufrimiento. Jesús no dijo, sí, vamos a orar, Pedro, para que a ver si el Padre hace un cambio. En sus planes, no. Que le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque el ser humano no quiere sufrir. Pero el propósito de Dios para el Hijo era el sufrimiento. Era la cruz. Y debemos entender que el Señor Jesús le dice a todo creyente, el que quiera venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. La cruz es el propósito de Dios para Jesús y una cruz es el propósito de Dios para usted y para mí. Para el sufrimiento, Dios ha provisto en su bondad soluciones. ¿Cuáles son estas? Esperanza y fe. ¿Sabe que la esperanza y la fe no serían conocidas si no hubiera sufrimiento? No hay forma, hermano, que sepamos lo que es fe y que sepamos lo que es esperanza si no padeciéramos. Si estuviéramos cómodos, no necesitaríamos estas dos cosas. Pero nos tienen que incomodar para poder experimentar la fe y la esperanza. Estas coexisten, mi hermano, con el dolor y el sufrimiento. En un creyente puede haber dolor, puede haber sufrimiento, pero en estas cosas no están solas, no vienen solas a nosotros de Dios.
Dios envía con ellas fe y esperanza. El creyente tiene estos ingredientes coexistiendo con el sufrimiento y el dolor. Fe y esperanza. Claro que duele, mi hermano. Los momentos difíciles duelen. Duele el corazón o duele el cuerpo. Pero mientras más dolor, mientras más emoción haya en nuestra vida, fe y esperanza también hay en el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en su vida, mi hermano, no vamos a tener ningún temor de enfrentar el sufrimiento y el dolor. Definitivamente a nadie le gusta que le duela. ¿Cuántos van con gusto al doctor a que le piquen, que le metan una vacuna? Nadie. Nadie. Pero ¿verdad que son buenas? ¿Verdad que es bueno ir a ver al doctor? No es cómodo. ¿Verdad que no es cómodo? Sí. Y mientras más de edad avanzamos, nos tocan estudios y cosas que no son nada cómodas, pero son buenas. Así es la vida espiritual. Así es la vida en todos los aspectos. La fe y la esperanza, mi hermano, no son solo conceptos. Para muchos serán conceptos, por eso no los creen, pero para el creyente son realidades. Hay algo espiritual en la fe y la esperanza. La fe y la esperanza son conceptos abstractos. Desde el punto de vista humano, científico o psicológico, para nosotros los creyentes es una realidad que solamente podemos experimentar cuando pasamos el sufrimiento y el dolor. Cuando nos caemos en la cuenta que la vida duele, cuando caemos en la cuenta que las situaciones son difíciles. Yo no sé si de pronto usted se sienta así como que desesperado y decir, Señor, ya ven por nosotros. ¿No quisiéramos que el Señor viniera? ¿Sabe por qué clamamos? Porque eso es muy cómodo, hermano. Hay una palabra en la Escritura, en el Apocalipsis, donde la amada dice, ven, Señor Jesús. Y mire que ese clamor habla de la iglesia que sufre y que padece, porque está sufriendo el dolor y la persecución extrema, hermano. Y en el momento de la persecución extrema surge su esperanza, y su esperanza es su amado. Y lo único que puede salir de ella es, redímeme, llévame. Como la Sulamita del libro de los Cantares, correremos en pos de ti. Llévame, amado, necesito estar contigo, te anhelo, te necesito, porque duele vivir. Y solamente podemos experimentar el anhelo cuando como seres humanos, hermanos, tenemos que hacer sufrir esta carne. Esta carne tiene que sufrir para que sepamos que esta carne, hermano, necesita transformación. Si no, estaríamos cómodos en esta carne, y Dios no quiere que estemos cómodos en esta carne, porque no es su propósito. No vamos a heredar esta carne. No entrará esta carne a su reino. Entrará esta carne, pero tiene que ser transformada. Y por eso, hermano, no podemos conformarnos a esta carne. La amamos. Dice, nadie aborreció su propio cuerpo. No la aborrecemos, la amamos. Pero no la debemos amar con amor eterno, sino con una buena administración en este tiempo y en esta tierra. Pero con las miras a nuestra redención. Con una carne diferente, una nueva gloria, en donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Esa es la promesa que Dios tiene para el creyente. Pero mientras estamos metidos en una economía de sufrimiento, y en esta economía de sufrimiento nuestro único recurso es el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que necesita cuando usted está en dolor y enfermedad? El poder del Espíritu Santo. Cuando usted esté padeciendo, hermano, el dolor del corazón, el poder del Espíritu Santo. Cuando estemos padeciendo la persecución, el poder del Espíritu Santo. La iglesia primitiva, ¿cómo superó, hermano, la persecución? Con el poder del Espíritu Santo. Y esto no ha cambiado, mi hermano. Para el sufrimiento hay fe y esperanza. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido tu alma para zarandearla como el trigo. ¿Qué hizo Jesús? Dijo, pero yo he rogado al Padre. ¿Qué hizo Jesús? Oró, ¿verdad?
¿Y qué oró el Señor? No, Señor, no permitas que esto le acontezca a Pedro. Quítale, dile a Satanás que no. ¿Qué te parece, Padre, si le decimos a Satanás que no? Porque dice que Satanás le pidió a Jesús, porque él tiene toda autoridad. Pero Jesús se sometía a su Padre. ¿Pero qué le rogó al Padre? Pedro, he rogado al Padre que tu fe no desmaye. Es decir, que Dios permite el sufrimiento. Dijo Jesús, Satanás, good deal, muy bien, zarandealo. Satanás dijo ahorita, mira, voy a acabar con Pedro. Pero Jesús le dijo, es muy pronto para hablar, Satanás. Aleluya. Tú no sabes lo que tiene. Lo mismo que Dios le ha dicho a Satanás siempre. Con Job lo hizo, con Pedro lo hizo. Pero ¿qué hizo Jesús? Vino al Padre y le dijo, Señor, que la fe de Pedro no desmaye. Esa es la oración que cada uno de nosotros necesitamos. Fe y esperanza. Decirle, Señor, esta es mi oración. No puedo pedirte, no puedo, hermano, pedirle que no sufrir. No puedo decirle, Señor, quítame el sufrimiento. Voy a tener que padecer el sufrimiento. Pero ¿qué le voy a pedir, Señor? Que mi fe no desmaye. Tenemos que enfrentar las situaciones difíciles. Tenemos que enfrentar, hermano, pérdidas. Tenemos que enfrentar, hermano, robos. Por eso Dios nos dice que pongamos nuestro corazón y nuestro tesoro en donde la polilla y el orín no corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Pero mientras, como estamos en esta tierra, vamos a sufrir pérdida. Tendremos pérdida, hermano. Pero ¿de qué nos sirve ganar el mundo y perder a Cristo? Mejor ganemos a Cristo. Así es, hermano, la vida. Hablando de la oración por el sufrimiento, encontré unas estadísticas interesantes. Después de los tornados devastadores en Oklahoma en mayo del 2013, Lightway hizo unos estudios acerca del sufrimiento y la fe en Dios. ¿Cómo las personas reaccionan a la siguiente pregunta? Le preguntaron a muchas personas, ¿cómo te sientes? ¿Qué sientes de Dios cuando sufres y crees que el sufrimiento es injusto? ¿Cómo reaccionas ante Dios? El 33% de personas dice, yo confío en Dios más. Gloria a Dios por ese 33% de personas, que en las situaciones difíciles confía más en Dios. Pero el 25% de personas dice sentirse confundidas respecto a Dios. Es decir, que no aceptan que Dios les permita cosas, situaciones, desastres injustos. Hermano, un desastre viene sobre justos e injustos. Hay testimonios en donde dice, bueno, es que vino un desastre y los hermanos, tales hermanos no padecieron, pero sabe, hay muchos desastres en donde las iglesias quedaron devastadas igual o peor que otros. Y mucha gente dice, yo confío más en Dios. Pero un gran porcentaje de personas, un cuarto de las personas van a dudar de Dios. El 16% no piensan en Dios en esas circunstancias. El 11% dudan de que Dios se preocupe. El 8% se enojan en contra de Dios. Y el 7% duda de la existencia de Dios. Esto me lleva a pensar lo siguiente. A la oración cuando estamos en la cárcel, déjeme llamarle la cárcel, a esa situación difícil que a veces nos encontremos, esa situación injusta en donde la vida nos ha metido. Esta es la oración que tendemos a hacer. Señor, sácame de esta, ¿no? ¿Cuál sería la oración cuando usted está en la cárcel, en el hoyo? Señor, sácame de esta. En los atentados del 11 de septiembre del 2001, después de los atentados las iglesias se llenaron. ¿Usted sabe eso? Las iglesias de todo este país, la gente que no ha ido a la iglesia, fueron a la iglesia.
¿Sabe? Y todas las iglesias hablaron de ello y dijeron, wow, qué tremenda oportunidad la que tenemos de que se llenen las iglesias. Se llenaron las iglesias. La pregunta es, ¿qué porcentaje de esa gente que llenó esas iglesias ahorita en este tiempo permanecen en el Señor? Cuando hay un desastre natural, cuando hay una situación difícil, ¿qué hace la gente? Corre a Dios. Hay gente que corre a Dios. Pero yo quiero que analicemos el espíritu de la gente que corre a Dios. En un desastre se humilla, pero porque tiene la noción. ¿Cuál es la noción de la gente? Dios está enojado. Esa era la noción que tenían los griegos, que cuando uno de sus dioses se enojaba, tenían que hacer algo y le sacrificaban, ¿para qué? Para apaciguar su ira. No te enojes. Mira, te vamos a dar un regalito, pero no te enojes. En el corazón del hombre tiene la noción, el ser humano tiene la noción de que cuando algo difícil y rudo, duro sucede, Dios está enojado. Y tenemos la falsa noción de que nosotros vamos a llegar con nuestra asistencia a la iglesia a apaciguar la ira de Dios. Gloria a Dios que usted dice, porque en qué cabeza entra, ¿verdad? Si lo ve así, pero es la realidad de lo que piensa la gente. ¿Por qué llega a la iglesia? Mire, si estuviéramos en un avión y nos anuncia el piloto, este avión se va a caer, ¿qué hace la gente? Se pone a orar, hermano. En ese día, ora al Señor. Gloria a Dios por la misericordia de Dios, porque Dios tendrá misericordia de muchos. Pero ¿sabe qué hay en el hombre? ¿Qué demuestra que hay en el hombre? ¿Sí? Que vemos a Dios, un Dios enojado que necesita ser aplacado y que nuestra asistencia u oración hará que cambie su actitud hacia mí. Y eso no es así. Eso no es el Evangelio. El indiferente, el que siempre ha sido indiferente a Dios, solo buscará a Dios cuando siente temor. Se humillará y tratará de comprar un favor de Dios. Con mi asistencia voy a comprar el favor de Dios. Y esto no funciona así. El justo, en cambio, cuando sufre, ¿qué hace? No viene a pagarle a Dios a ver qué hace Dios para quitarme el sufrimiento. El justo, en cambio, cuando sufre, viene delante de Dios y recuerda que Cristo sufrió antes que él. Pablo dijo, traigo conmigo las marcas de Cristo. Pablo estaba sufriendo. ¿Y qué hizo Pablo? Decir, yo sigo los pasos de mi Señor. Cuando usted sufra, usted recuerda que usted se está identificando con el Cristo que sufre. Y el Cristo que sufre, sufrió porque se identificó con usted. El sufrimiento nos une a Cristo de una manera como no hay, hermano. La teología del sufrimiento es muy importante en el reino de Dios. No es porque seamos unos pesimistas que nos guste el sufrimiento, porque Dios no es no es alguien que le guste que sus hijos sufran. No disfruta Dios en el sufrimiento, pero el sufrimiento es su propósito. Y es una manera en la cual nos unimos y nos identificamos con Cristo. No hay manera, hermano, de entender la cruz si no sufrimos. No podemos entender la cruz si no hemos llevado el dolor. No podremos entender por qué Jesús dijo, por qué el profeta dijo, varón de dolores. No podemos entender por qué Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por herido, por abatido de Dios. Él sufrió y entonces en el dolor nosotros como justos nos acordamos de Cristo. Nos acordamos de Él. Nuestra oración en el sufrimiento es identificarnos con Cristo. No le podemos pedir que no haya problemas, le vamos a pedir que nos ayude a superarlos y a pasar. Llegaremos
tendremos que pasar nuestro propio Getsemaní y llorarle al Señor. Y en ese Getsemaní el Señor enviará a sus ángeles para confortarnos. Enviará su Espíritu por sobre todas las cosas para levantarnos. Enviará su poder para hacernos sentir que está con nosotros. Su Espíritu Santo es el Consolador. Jesús sufrió lo que usted y yo nunca padeceremos. Porque nuestro sufrimiento está acompañado ¿de qué? Del consuelo del Espíritu Santo. No vamos solos en el sufrimiento, mi hermano. Sepa que cuando le duele, el Señor está ahí. Él lo sabe. Él lo sabe. ¿Cómo lo sabe? Porque Él lo padeció. Cuando usted está en el hospital y estaba recién tenía un bebé o estaba por tener un bebé, le preguntaba a la enfermera, ¿le duele? Y usted le decía, sí. Y la enfermera le dijo, lo sé, ¿no? Y usted dice, usted no sabe lo que a mí me duele. Así Jesús, a veces algunos pensarán, Señor, tú eres Dios, ¿cómo vas a saber lo que significa sufrir? Él lo sufrió. Él lo sufrió. Él padeció el dolor en su carne, en Cristo. Por eso nos identificamos con Cristo. Así que esto nos debe recordar, mi hermano, lo siguiente. El sufrimiento nos recuerda lo siguiente, como en José. Ponga mucha atención en esto. No porque pasen cosas buenas, somos buenos. Y no porque pasen cosas malas, somos malos. Aquí hay un principio muy importante que aprendemos en José. José era un hombre bueno y le pasaron cosas malas. El libro de los Salmos habla de gente mala que recibe cosas buenas, en nuestros parámetros. Pero recuerde que no son los parámetros de Dios. Así que las circunstancias que a veces nosotros podemos estar metidos no hablan de nuestro carácter. Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. Y también el justo y el injusto padecen. Así que el padecimiento, hermano, es algo natural de la vida. Claro que muchos cristianos, muchos hijos de Dios tendrán que ser disciplinados. No estoy metiendo la disciplina aquí, sino el padecimiento común de la vida. Una disciplina, Dios puede traer una disciplina y va a revelar que es una disciplina. Pero el sufrimiento es parte de la vida cristiana y la tenemos que enfrentar. Amén. ¿Qué aprendemos de José? Que las personas buenas también sufren cosas malas. Génesis 40. De la cárcel, yo le decía, este tema se llama una cárcel, 3 destinos. Vaya conmigo, Génesis 40. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus 2 oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el rey de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas.
y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando era su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza, y en el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los 3 canastillos, 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Se encuentran entonces 3 destinos diferentes en la cárcel. Esta cárcel que tiene un propósito para cada uno de ellos. Es solamente un periodo, es una situación, y se encuentran 3 destinos. José, el jefe de los coperos, y el jefe de los panaderos. Ambos eran oficiales del rey. Se sabe que en el antiguo Egipto estos eran gentes de la nobleza que si estaban en la cárcel es porque habían cometido algún delito o estaban en investigación. Algo hicieron, definitivamente algo hicieron. José es puesto para servirles y cuidar de ellos. Como hombre de Dios hacía su trabajo, pero llegó un momento en donde lo encontramos haciendo ministerio. Como profeta, como ministro, se acerca a ellos y distingue en su rostro la preocupación y la ansiedad. Se sienta, lleva una conversación mucho más profunda con ellos y ministra espiritualmente a estos hombres y se une a ellos en lo siguiente. Los 3 se convierten en gente que tienen sueños. José soñó, recuerda, por eso es conocido como José el soñador. El jefe de los coperos tuvo un sueño y el jefe de los panaderos tuvo un sueño. Estos 3 sueños eran revelaciones de Dios. ¿Y qué les revelaba? Su destino. José se soñó como con autoridad. El jefe de los coperos se soñó sirviendo. Y el jefe de los panaderos se vio siendo hurtado, siendo removido. Notemos que los 3 tenían sueños del propósito. Así que, ¿cuál fue el destino que Dios les revela a estos 3 hombres a partir del cual se mueven de la cárcel? 1, el destino de José era reinar y salvar a mucho pueblo. ¿Cuál era el destino de este soñador? Salvar mucho pueblo, gobernar y salvar mucho pueblo. ¿Dónde estaba este hombre? En la cárcel. ¿Puede hacer eso Dios desde la cárcel? Si es propósito de Dios, lo puede hacer. El segundo hombre, el copero, es un hombre destinado ¿a qué? A regresar a su puesto real. ¿Cuál es el destino de este copero? Regresar a su puesto real. ¿Cometió un delito? Posiblemente. ¿Pero cuál era el destino? Regresar al servicio real. Pero había un tercer destino. ¿Cuál era el del jefe de los panaderos? ¿Cuál fue su destino? La muerte. La muerte.
Mi hermano, no hay proyección del Evangelio tan clara como siempre en José. En José usted va a ver en muchos aspectos del Evangelio. Si Moisés pudo ver el Evangelio cuando se le reveló el Génesis, fue en cada una de estas etapas. Y mire lo siguiente. Aquí hay revelación de 3 facetas del Evangelio. El primero es el siguiente. Hay uno destinado para reinar y para salvar a la humanidad. Se llama Jesucristo. Hay uno que ha estado destinado para gobernar, porque Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, pero cuyo destino fue salvar a la humanidad. ¿Desde dónde la salvó? Desde el hoyo, desde la muerte, desde el sufrimiento, entregado por sus hermanos, crucificado, entregado injustamente, condenado a muerte, pero de ahí salvó a mucho pueblo. ¿Lo salvó a usted? Me salvó a mí. Pero mire esto. Aquí hay la proyección de 2 destinos diferentes y esto nos corresponde a usted y a mí y a la gente de este mundo. Hay muchos condenados a la muerte. Así como el panadero, Dios le reveló, mira, tú estás condenado para la muerte. Así hay muchos hermanos que partirán de este mundo al destino eterno en condenación. Este ha sido, hermano, el veredicto para todos nosotros. Alma que pecare, esa morirá. Este es el mensaje del Evangelio, mi hermano. Usted y yo somos pecadores. Cada una de las personas de este mundo son pecadores. ¿Y cuál es el destino? La muerte. Cuando dice que le quitaron la cabeza es porque era la costumbre de aquel tiempo del Antiguo Egipto. Los degollaban y después colgaban los cuerpos para que las aves, los buitres, se las comieran. Ese es el destino, hermano, para el hombre de pecado. Pero hay muchos que son salvos por gracia. Hubo un copero al cual se le otorgó gracia. José pudo ver el Evangelio ahí. Y nosotros lo vemos ahora con la luz de este tiempo. Hay muchos, mi hermano, que han de ser restituidos para estar en la presencia del gran Dios. Mi hermano, sea de ellos. ¿Cómo? Aceptando a Cristo en su corazón. Creo que aquí vemos puros cristianos. Pero esta es una buena ocasión para recordar de una manera ilustrada el Evangelio. Así es el Evangelio, hermano. Hay uno, solo hay uno. Solo en Él hay salvación. En aquel que murió, en aquel que se entregó, en aquel que sufrió, porque Dios tenía un propósito para Él, salvar a mucho pueblo. Y nuestra salvación radica en el sufrimiento de uno, en el sufrimiento de aquel que fue a la cruz, en aquel que nos amó, aquel que nos perdonó, aquel que oró por los transgresores, por usted y por mí. Y debemos entender, hermano, que hoy hay muchos destinados para el infierno y muchos están yendo al infierno. No sea de ellos. Que el Señor en su gracia, hermano, nos haya alcanzado. Si no, hermano, hoy es el día, porque no es una casualidad que yo esté hablando hoy esto. Si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, si usted no está seguro de su salvación, hoy es el día para que usted lo reciba en su corazón. Y no sea uno o un panadero más condenado a la horca. Sea un copero cuyo destino sea servir al Rey. Entregarle su copa a nuestros. Nosotros no vamos a servir a un faraón. Vamos a servir al Dios de dioses, Señor de señores. Son puestos que no se le dan a cualquiera. Son puestos de honor. Eso es lo que ha hecho el Evangelio por usted. Darle un puesto de honor. Cada uno de nosotros sufrimos de diferente manera. La enfermedad, la ansiedad,
la pérdida, y es parte del propósito de Dios. No creas que Dios es malo. Nunca debes olvidar que Dios es bueno. Él es bueno. Él es bueno, mi hermano. Ven al Dios de bondad y sométete a Él. Y debes saber que a medida que tú clamas a Él, Él te escucha. Y Él va a tu lado. Él va a tu lado en cualquier paso que tú tengas que dar. No estás solo en el dolor. Y en el momento de dificultad y turbación, acuérdate de Cristo, de aquel que sufrió. Debes saber que cuando estaba en la cruz, Él estaba llevando tu dolor. Él lo llevó. Él lo llevó. Él lo sufrió. Por eso cuando vienes a Él, Él te entiende. Él entiende lo que estás pasando. Él entiende el dolor de tu pérdida. Él entiende el dolor de tu cuerpo y el dolor de tu alma. Solo Él lo entiende. Ninguno de nosotros lo entendemos. Algunos podemos decir, hemos estado ahí o en un lugar semejante al tuyo. Pero Cristo sí estuvo ahí, mi hermano. En donde tú estás, en donde has estado y en donde estarás. Deja que el Señor tome tus cargas. Tráigaselas a Él. Mi hermano, mi amigo, si usted quiere recibir a Cristo, venga a Él y pídale perdón. Él es por el cual usted puede ser salvo. Y deje que Él ministre su alma y lo salve. Yo no puedo salvarlo. Lo único que hago es predicarle el Evangelio. Y el Evangelio nos enseña que Él murió por nuestras transgresiones. Y en este Evangelio se nos habla de aquel que murió en la cruz, y así como José estuvo con dos malhechores, Jesús estuvo con dos. Uno lo vituperó, uno lo rechazó, pero otro aceptó su condición y aceptó su pecado y le pidió algo al Señor Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, con toda la seguridad y el amor, le dijo: de cierto te digo que estarás conmigo hoy en el paraíso. Uno se condenó, el otro se salvó. Hay muchos que están siendo condenados. Tú estás aquí para ser salvo. No estás aquí para ser condenado. Estás aquí para ser salvo. Te estás encontrando con el Cristo, no que te juzga hoy, sino el Cristo que te salva. Señor, gracias por tanto amor, por el Evangelio que me enseña, Señor, mi maldad, mi pecado. No lo oculto, Señor. No niego, Señor, mi condición, la acepto y mi necesidad. De ti está, Señor, salvar, liberar. Te pido perdón por mis faltas. Te pido perdón, Señor, por mis maldades. Limpia mi corazón. Salva nuestras almas, Señor.